Ok, hermanos, pues vamos a empezar y vamos a continuar con lo que es la enseñanza, qué es el evangelismo. Y vimos qué es el evangelismo y quiero dar nada más rápido un breve repaso. Me voy a ir a lo mejor un poquito rápido, si sienten ustedes que me voy un poco rápido, pero bueno, lo estamos grabando y si ustedes ya se dieron cuenta, ya hay varias enseñanzas y las del sábado. Entonces, para que ustedes lo puedan ahí tener y ya posteriormente estudiarlo paso a paso, mis hermanos. Entonces, continuamos, ¿qué es el evangelismo? Vimos que el evangelismo es un acto de compartir las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo con los demás. Es una vocación y el deber de todo cristiano difundir el evangelio a aquellos que aún no lo conocen. Y bueno, recordamos que la palabra evangelismo procede del griego que es eungelion. Eugelion, que significa buenas noticias, que eso es lo que el Señor Jesucristo nos ha mandado a llevar y a proclamar y a programar a todas las naciones y en todo lugar. Buenas noticias. ¿Cuáles son esas buenas noticias? Que el ser humano, todos por naturaleza, somos pecadores y que todos merecemos el infierno. Pero por la gracia, el amor de Dios y su misericordia, mandó a nuestro Señor Jesucristo para que por medio de él alcancemos la vida eterna a través del arrepentimiento y lo que es la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Estas son las buenas noticias. Ahora, ¿qué más buenas noticias nosotros podemos compartir con la gente? Bueno, aparte de que el Señor Jesucristo, que es algo tan glorioso y extraordinario, que Él perdona nuestros pecados, que Él murió en la cruz de Calvario por cada uno de nosotros y que por medio de Él tenemos la vida eterna, la salvación. También las buenas nuevas y las buenas noticias es que somos libres de la esclavitud del pecado. ¿Por qué motivo? Porque recordemos que el pecado nos hace esclavos. Cuando una persona no conoce de Cristo, es esclavo ¿de qué? Del alcohol, de la droga, del cigarro, es esclavo inclusive de las desviaciones sexuales, de la pornografía, etcétera, etcétera. Entonces, cuando uno no conoce de Cristo, uno es esclavo del odio, del rencor, de la amargura. Entonces, estas buenas noticias es que nuestro Señor Jesucristo nos rompe las cadenas, nos hace libres de toda atadura del pecado. Por ejemplo, muchos de nosotros, pues, ¿cuáles eran los pecados que teníamos, no? Cada uno de nosotros sabemos y conocemos qué ataduras teníamos o de qué éramos esclavos, a lo mejor algunos de la mentira, algunos de la falta de perdón y el odio, algunos del resentimiento, etcétera. Entonces, a proclamar las buenas noticias de nuestro Señor Jesucristo a través del Evangelio es que somos libertados de todas esas cadenas y todas esas ataduras que por el ser humano tiene por consecuencias del mismo pecado. Somos libres. Entonces ahora nosotros podemos gozarnos en la presencia de nuestro Dios, orando, alabando, exaltando y proclamando el nombre de nuestro Señor Jesucristo a otras personas porque somos libres. ¿Por qué predicamos el Evangelio? ¿Por qué anunciamos las buenas nuevas de salvación? Porque nosotros somos libres del pecado. Entonces, eso es lo que les vamos a hablar a la gente, que hay libertad en Cristo Jesús del cautiverio del pecado. Somos libres. En otro tiempo nosotros cometíamos error tras error tras error, porque no teníamos una guianza, una dirección. Porque aunque a lo mejor nuestros padres nos dieron escuela, nos dieron una profesión, alguna maestría, pero si nosotros estamos sin Cristo, nosotros nos desviamos. Ahora nosotros con Cristo caminamos por las sendas antiguas, caminamos conforme a la palabra de Dios, caminamos conforme a los mandamientos de Dios, que eso nos hace libres, libres de cautiverios, libres de las cadenas, libres de toda atadura. Por eso nosotros nos gozamos, nos alegramos, podemos dar testimonio, porque somos libres de toda atadura, de toda cadena. ¿Cuál es también otra buenas noticias o buenas nuevas de salvación? Que nosotros somos libres de toda maldición.
Nosotros ya no hay más condenación, dice en Romanos 8:21, que ya no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. Entonces nosotros ya no tenemos más condenación. Somos libertados de toda maldición. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo se hizo maldición por cada uno de nosotros. Y en el madero llevó y llevó todas las maldiciones nuestras. Hoy en día hay muchas iglesias que dicen, vamos a romper las maldiciones o vamos a orar para que toda maldición ancestral se rompa. Desde el momento que nosotros nos arrepentimos, confesamos y creemos que Jesucristo es el Señor y empezamos a vivir para Él, desde ese momento toda maldición ha sido rota y quebrantada. Ya no tenemos nosotros nuevamente que estar orando o estar reprendiendo demonios o estar haciendo algunas otras prácticas medio extrañas para romper maldiciones. Si nosotros hacemos eso, mis hermanos, entonces nosotros estamos cayendo y creyendo que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo no fue suficiente. Y no, para nada, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es suficiente. Entonces nosotros debemos de creer que ya toda cadena, toda atadura, toda maldición ha sido quebrantada, ha sido rota y ya no hay más maldición para los que están en Cristo Jesús. Entonces nosotros, desde el momento que nos arrepentimos, ya no tenemos más maldiciones. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Entonces podemos decir, bueno, ya no tenemos más maldición y muchos pueden decir, bueno, entonces, ¿por qué yo sigo arrastrando cosas? Recordemos que eso es parte de las consecuencias de nuestros pecados. Entonces, es como, por ejemplo, una persona que vive en desorden, que está constantemente en adulterio, en fornicación o en pecados de la carne, pues obviamente sus consecuencias, ¿cuáles van a ser? Una persona que está atada a la pornografía, ¿cuáles son sus consecuencias? Entonces, ese es los actos que cada uno de nosotros vamos teniendo por las consecuencias del pecado. Pero no quiere decir que nosotros tengamos más maldición. No, ya toda maldición ha sido quebrantada, gracias a Dios, por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nuevamente repito, ya no hay más maldición para los que están en Cristo Jesús, sino simplemente son las consecuencias malas de nuestros actos. Eso es lo que nosotros vamos arrastrando. Entonces, por ejemplo, si yo me drogo y obviamente o me alcoholizo, entonces cuando yo salga del alcoholismo o de la drogadicción, pues yo voy a tener consecuencias. ¿Consecuencias de qué? Económicas, consecuencias de divorcio, consecuencias de que mis hijos no se sujeten a mí, consecuencias de que tengas hijos rebeldes, consecuencias inclusive hasta de mi propia salud, de mi propio cuerpo. ¿Por qué? Porque una persona alcohólica, imagínense todo lo que conlleva. Hay gente que por el alcoholismo se muere de una cirrosis. Entonces, ¿eso es consecuencia de una maldición? No, esa es consecuencia de los años que estuvo de alcohólico. Entonces, todo eso son consecuencias, no son maldiciones. Entonces, para que nosotros podamos entenderlo y comprenderlo, que nosotros ya no tenemos más maldición. Y aunque si ustedes se han dado cuenta, en otras iglesias hay iglesias que practican y dicen, bueno, vamos a ministrar y vamos a romper con maldiciones generacionales, con maldiciones ancestrales, con maldiciones de los abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Inclusive hay iglesias en las cuales dicen que hagan un árbol genealógico y que tratar de investigar cuáles eran las consecuencias, los pecados que traían arraigados. Imagínense, hermanos, si ya no tenemos abuelos o bisabuelos, ¿cómo nosotros vamos a poder obtener esa información? Entonces, imagínense, si no hay forma de obtener información acerca de los abuelos, bisabuelos, etcétera, entonces, si queda algo que no hayamos confesado o algo que hayamos orado para romper o echarlo fuera, entonces vamos a seguir con esa maldición porque no lo recordamos o porque no hay un registro o porque no hay quien nos diga qué pecado cometió mi ancestro. Imagínense qué terrible sería, ¿no creen? El poder vivir de esa manera.
Pero les voy a decir algo, hay muchas iglesias que piensan de esa manera. Y si nosotros nos vamos a la palabra de Dios, eso está completamente fuera de contexto y fuera de la palabra de Dios. Entonces, no hay más maldición para los que están en Cristo Jesús. Nosotros cuando oramos y nos arrepentimos, Jesús nos perdona instantáneamente, inmediatamente de nuestros pecados. Ahora, cuando el Señor Jesucristo, Él murió en la cruz de Calvario, ya antes de Él morir, Él dijo, consumado es. ¿Sí recuerdan esa parte? ¿Sí? Ok, bueno, les quiero explicar. Cuando el Señor Jesucristo, Él dice, consumado es, si nosotros nos vamos a estudiar esa palabra, en aquel entonces los romanos, ellos cuando una persona la encontraban culpable por algún delito que hayan cometido, lo que hacían los romanos es que ellos tenían hojas, papiros, en los cuales escribían los delitos de la gente o de los hombres que habían cometido precisamente algún delito o alguna falta. Entonces, por ejemplo, una persona que robó, una persona que cometió fraude, una persona que violó, una persona que cometió adulterio. Entonces ellos van ahí poniendo todos las faltas que ellos cometían. Entonces, cuando ya están delante del juez, entonces el juez les dice, a ver, tú fulanito de tal, cometiste robo, tú fulanito de tal fecha, cometiste un fraude, tú fulanito de tal fecha violaste, tú fulanito de tal, y así lo van enumerando. Entonces, sobre de eso les dan la sentencia. Ya una vez que les dan la sentencia y ya cumplen con la sentencia y salen libres, entonces ellos, el juez, nuevamente están delante del juez y llega y les dice, a ver, fulanito de tal, tu sentencia fue de 30 años porque tú robaste, porque tú violaste, porque tú cometiste fraude, etcétera. Pero tú ya pagaste esos 30 años. Entonces le ponen, consumado es. Toda tu delito, toda tu falta ha sido cancelada. Se lo ponen en esa hoja y ya una vez que lo ponen en ese papiro, se los dan enrollado a la persona que ya quedó libre de sus delitos. Obviamente en aquel entonces se usaba lo que es un anillo como un tipo de sello real en el cual ya era libre y decía que ya había pagado todos sus delitos. Entonces, cuando una persona se acercaba y le decía, es que tú cometiste esta falta, tú me robaste, etcétera, él sacaba ese papel y él le dice, sí, yo robé, yo maté, yo asesiné, yo adulteré, etcétera. Pero mira, ya pagué mi delito. Aquí está, viene el sello real y dice, consumado es. O sea, que todo ya está pagado. Entonces, cuando el Señor Jesucristo se refiere y Él dice, consumado es, nos está diciendo al Padre y a toda la humanidad que todos nuestros delitos, todos nuestros pecados, todo lo mal que nosotros hayamos hecho, quedó cancelado, quedó saldado, quedó pagado. Entonces, cuando nosotros robábamos, adulterábamos, fumábamos, nos alcoholizábamos, etcétera, y ya nosotros salimos a la calle y le predicamos el evangelio a alguien y dicen, oye, pero yo te veía que tú te fumabas, que tú te drogabas, etcétera. Entonces, y la gente nos quiere volver a acusar, o el enemigo, el Señor Jesucristo, con nuestro arrepentimiento y con nosotros ya el haber cambiado nuestro rumbo, entonces espiritualmente aparece en nosotros delante del Padre Celestial, consumado es. El Señor Jesucristo le dice al Padre que ya todo está pagado, que ya no hay delito que perseguir. Nosotros somos limpios, libres de toda culpa, de todo pecado, de todo error, porque el Señor Jesucristo se llevó y Él pagó el precio por cada uno de nosotros. Fíjense lo extraordinario y las buenas nuevas que nosotros tenemos que compartirle a la gente y de enseñarle y decirle.
Cuando tú te arrepientes de tus pecados, lo que hayas hecho, todo ha sido pagado en el Calvario. Ya ni el enemigo, no hay nadie que nos pueda señalar, no hay nadie que nos pueda juzgar, no hay nadie que pueda poner, y menos Satanás, querernos señalar para decir, tú adulteraste, tú fornicaste, tú robaste, todo lo que hayamos hecho. Sí lo hicimos, pero consumado es. Nuestro Señor Jesucristo nos perdonó y toda nuestra deuda fue cancelada. Entonces, imagínense, hermanos, ¿qué más nosotros podemos estar agradecidos con nuestro Señor Jesucristo? Que esto nos debe de dar un gran gozo para nosotros salir y predicar y hablar las buenas nuevas de salvación. Entonces, esto nos debe de enorgullecer, y estas son las buenas nuevas que nosotros tenemos que predicar a la gente. Entonces, ¿cómo no hablar a la gente de Jesús? ¿Cómo no hablar a la gente de que nosotros somos salvos? De que ya nuestro pecado ha sido roto, que ya consumado es, ya no hay más delito, ya no hay nada más que nos persiga, ya no hay nadie que nos pueda señalar, porque nuestro pecado ha sido perdonado para la gloria de nuestro Dios. Entonces, mis hermanos, eso es más que motivo para poder nosotros proclamar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, nos quedamos, ¿qué no es evangelismo? ¿Qué no es evangelismo? ¿Qué no es evangelismo? El evangelismo no consiste en imponer nuestras creencias a los demás, ni en intentar manipular para que se conviertan en cristianos. Eso no podemos hacer nosotros. No podemos ponerle ideologías, no podemos ponerle nuestros pensamientos. Nosotros no podemos tratar de influenciar en la gente para que se convierta. Como por ejemplo, tenemos familiares en los cuales pues no conocen de Cristo. Como nosotros tenemos familiares que no conocen de Cristo, pues ¿qué es lo que queremos hacer? Pues que el familiar se arrepienta y le entregue su vida a Cristo. Eso es lo que nosotros queremos hacer, es el deseo de nuestro corazón. Pero ¿cuántas veces hemos salido, inclusive muchas familias, hasta de pleito? ¿Por qué motivo? Porque les predicamos el evangelio, pero ellos nos hablan del catolicismo, nos hablan de sus experiencias, nos hablan a lo mejor si son testigos mormones o masones, o de lo que ellos piensan. Y entonces, ¿qué pasa? Nosotros entramos en un conflicto con ellos. Nos enojamos, discutimos y tratamos de influenciarles y de decirles, no, es que estás en un error, mira la palabra, etcétera. Esto no está bien, mis hermanos. ¿Por qué motivo? Porque la palabra de Dios no es para contienda. Nosotros no vamos a contender con las personas, con los familiares, con los vecinos, con los católicos, con los testigos, con los mormones. Nosotros no vamos a influenciar en ellos. ¿Quién es el que hace la obra? El Espíritu Santo de Dios. ¿Quién es el que toca? ¿Quién es el que redarguye? ¿Quién es el que salva? ¿Quién es el que perdona? El Espíritu Santo de Dios. Él es el quien hace toda la obra. Usted, hermano, y yo no hacemos nada. Nosotros podemos tener un gran instituto bíblico, nosotros podemos tener teología, la más avanzada, podemos conocer perfectamente bien lo que es la apologética, podemos conocer bien lo que es la teología y meternos, pero de una manera tremenda en la palabra de Dios. Con todos los conocimientos que nosotros tengamos y les hablemos a las personas, nosotros no vamos a poder cambiar a nadie. No es en nuestras fuerzas, no es en nuestros pensamientos. ¿Quién es el que va a hacer la obra? El Espíritu Santo de Dios. Entonces es algo muy importante que nosotros debemos entender, que el que hace la obra, quien toca, quien salva, quien redarguye, es el Espíritu Santo de Dios. Nosotros podemos nuevamente darles una buena teología, darles una muy buena explicación, una muy buena historia del catolicismo, de los testigos, de los mormones, pero nosotros no los vamos a convencer. El que los va a convencer
es el Espíritu Santo de Dios. Él es el que va a tocar, el que va a salvar, el que va a redarguir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros tenemos que ir, tenemos que orar, tenemos que leer la palabra y dejar que el Espíritu Santo use nuestras vidas y hablarles del amor de nuestro Señor Jesucristo, el arrepentimiento, la salvación y obviamente que todos somos pecadores, que todos merecemos la condenación eterna, pero nuestro Señor Jesucristo, por medio de Él y por medio del arrepentimiento, tenemos y alcanzamos la salvación. No es por obras para que no nos gloriemos, sino es por medio de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Nuestro trabajo solamente consiste en compartir el Evangelio y tenemos que dejar los resultados en las manos de Dios, sea con nuestra familia, sea con los vecinos, sea con quien sea. Nosotros solamente les compartimos, no vamos a entrar en conflictos. Si nos permiten nosotros el poder estar con las personas y darles la explicación de la religión o del movimiento en que están y nos hacen preguntas, por ejemplo, que nos digan, ¿es que es malo adorar imágenes? O que nos digan, ¿es que es malo rezar? Entonces, si ellos nos dan esa pauta, lo hacemos. Se los enseñamos con las escrituras. Pero nosotros, si vemos que ya la persona empieza a entrar en esa contienda, entonces desde ahí cortamos. Y les decimos, la palabra de Dios no es para contienda, no venimos a contender, solamente te vengo a presentar el amor y la salvación que es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ellos nos van a decir, es que entonces tú dices que tú tienes la respuesta y la verdad solamente está en ti. No, la verdad no está en mí. La verdad está en Jesucristo y en la palabra de Dios. Ahí está la verdad. No es en nosotros, sino es en nuestro Señor Jesucristo que está la verdad. ¿Ok? Ahora, tampoco les vamos a dar falsas esperanzas en el aspecto de decirles, acepta a Jesús y todos tus problemas se van a solucionar. Tampoco les vamos a dar falsas esperanzas de decirles, si está una persona en el hospital y vamos y compartimos en el hospital y les decimos, acepta a Jesús y vamos a orar por tu familia y tu familiar va a ser sano. Eso, mis hermanos, es darles falsas esperanzas. Si una persona se acerca y nos dice, oye, es que yo tengo un hijo drogadicto, yo tengo a mi esposo que está en el alcoholismo, ¿crees que Jesús me puede ayudar? Sí puede hacerlo, pero tenemos que darle la explicación del evangelio y no manipular. No le podemos decir, sí, acepta a Jesús, entrega tu vida a Cristo, ve a la iglesia y automáticamente tu esposo va a salir del alcoholismo, tu hijo va a salir de las drogas. No, eso no podemos decirle. Esos son y crearles falsas esperanzas. Más adelante vamos a ir viendo estos puntos en los cuales no crearles falsas esperanzas, pero también sí les vamos a enseñar lo que es la palabra de Dios. Y sí les vamos a decirles que Jesucristo salva, sí, que Él rompe las cadenas de la droga, del alcoholismo, sí, pero que también es un proceso. Como Dios en su soberanía y en su amor lo puede hacer inmediatamente, como también puede hacer un proceso. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque en algunas personas sí lo hace de esa manera y por qué en algunas personas no. En algunas personas Dios tiene misericordia, como en todas, y lo hace inmediatamente porque Él así le place, porque Él es soberano, para mostrar su gloria, para mostrar su poder y obviamente porque Él va a ser glorificado. Porque en otras personas tarda ese proceso, porque Dios conoce el corazón del ser humano. Entonces muchos nada más están buscando la ayuda de Dios para salir rápido y para que le resuelva su problema, para seguir en su vida de pecado, de odio, de rencor, de amargura. Dios conoce el corazón. Entonces, por eso Dios permite que sea un proceso, que la gente tiene que demostrar que verdaderamente quiere apartarse del pecado y que realmente quiere buscar de Dios y que realmente se está acercando a Dios, no por miedo a irse al infierno o
por querer salir del problema, sino que lo está haciendo porque realmente quiere acercarse a un Dios que perdona, que salva, que liberta, que es amoroso y misericordioso. Entonces, por eso Dios muchas veces no lo hace de un día para otro, sino es a través de un proceso. ¿Cuál es el proceso? De estar leyendo la palabra, de orar, de estarles ministrando, etcétera. ¿Ok? Ahora, la evangelización tampoco consiste en quedar bien o intentar ganar personas para nuestra propia gloria o para llenar la iglesia. Eso no, mis hermanos, no podemos ir con ese pensamiento de querer llenar la iglesia, no, para nada. O decir, a ver, yo voy a predicar para que la gente vea que yo soy un hombre usado o una mujer usado por Dios y que yo tengo los dones y que yo tengo muy buena oratoria, que yo tengo muy buena enseñanza de la palabra. No, nunca debe de ser así, mis hermanos. Tenemos que salir a predicar el evangelio para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, para que Él sea conocido y reconocido por la gente, que solamente Jesús, en Él hay vida eterna y salvación, y que Él es el único que salva, que toca y que transforma las vidas. Usted y yo nunca vamos a poder hacer eso, ni los psicólogos. ¿Hay cuántos psicólogos hay que han querido tratar asuntos acerca de cómo poder cambiar la mentalidad del ser humano, el alma? Hay muchos que inclusive se meten en posgrados y muchos estudios para poder ayudar a la gente. Si no es por medio de nuestro Señor Jesucristo, no lo van a poder hacer. No lo van a poder hacer. Lamentablemente la gente va a caer, sale un tiempo, luego vuelve a caer o siempre tiene que estar tomando pastillas, que esa es parte también de la psicología, las cuales le recetan pastillas, medicamentos para que puedan salir de la depresión. Entonces, obviamente, no podemos hacerlo para nuestra gloria. Es para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, tampoco debe de ser para llenar la iglesia. No, a lo mejor aunque sea una congregación que apenas está empezando y obviamente queremos que se llene la iglesia, no lo vamos a hacer con esa finalidad. Nosotros tenemos que ir a predicar el evangelio por amor a nuestro Señor Jesucristo y por amor a las almas, nada más. No lo vamos a hacer porque nosotros queramos llenar la iglesia. Ese es otro error, que muchos salen, están predicando, están hablando porque quieren llenar iglesias. No, todo lo vamos a hacer bajo la guianza y bajo la dirección del Espíritu Santo. Debemos estar motivados por el amor de Jesús y a los demás y el deseo de que conozcan a nuestro Señor Jesucristo. Punto número 5. ¿Qué hacemos después de evangelizar? ¿Qué debemos de hacer después de evangelizar? Después de evangelizar a la gente, debemos seguir orando por las personas a las que les hemos compartido el evangelio, para que el Señor haga la obra en sus vidas. Pero también debemos estar disponibles para discipular a los que responden al evangelio. Tenemos que discipularlos. Eso es algo bien importante, mis hermanos, que muchas iglesias lamentablemente no les dan el seguimiento. No les dan el seguimiento de discipular. ¿Qué es lo que pasa en muchas iglesias? O inclusive nosotros llegamos a hacer esto. Predicamos, salíamos a evangelizar o en algunas iglesias el pastor o el líder de evangelismo nos decía, vamos a evangelizar. Tomábamos una colonia, íbamos casa por casa, o a las personas que pasaban les predicamos el evangelio, les dábamos un folleto y había muchas personas que sí se interesaban. Entonces en ese momento nosotros o muchos les decíamos, pues mira, déjame hacer una oración por ti y ¿quieres aceptar a Jesús como Señor y Salvador? La gente que nos decía, sí, claro, por supuesto, quiero aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Entonces
ahora vamos por ellos, ¿no? En ese momento. Y repite conmigo, y acepto a Jesús como mi Señor y mi Salvador, perdona mis pecados, Señor, entra a mi vida. Y pues bueno, con esa oración, pues pensábamos que ya la persona pues es salva y que pues, ya con eso terminaba nuestra labor de evangelismo. Y déjenme decirles, hermanos, que no es así. No es así porque debe de haber un arrepentimiento. ¿Cómo va a haber un arrepentimiento si en ese momento nada más les presentamos el amor de Dios, les presentamos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo? A lo mejor sí les dijimos que tienen que arrepentirse. ¿Y de qué? De nuestros pecados. Algo a lo mejor muy básico, muy sencillo. Entonces, hasta en ese momento se puede decir que sería una oración mágica. ¿Por qué? ¿Por qué lo llamamos a lo mejor una oración mágica? Porque la persona lo hace en el momento porque se siente sola, porque está afligida, porque está pasando por una situación difícil, etcétera. Por eso en el momento lo hace, pero no realmente está convencido de lo que está haciendo o de lo que está hablando. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Ya una vez que se le predicó el evangelio, es preguntarle, o nosotros mismos nos damos cuenta si la persona tiene ese interés. Si la persona tiene ese interés, ¿qué tenemos que hacer? Canalizarla. Si la persona nos permite ir a su casa, vamos a su casa a darle el seguimiento. Si la persona dice sí, se le da el seguimiento en su casa, mínimo 3 visitas. Posteriormente de esas 3 visitas, se le pide a la persona y obviamente nosotros ya tenemos un lugar de reunión en la cual se le pide que vaya. No nada más a esa persona, sino a todas las personas que estén interesadas. Se les pide que vayan y ya una vez que vayan, se les empieza a dar el discipulado. ¿Qué es el discipulado? Ahorita lo vamos a ver. Entonces, se les empieza a dar el discipulado y nosotros debemos de estar preparados con la enseñanza de la palabra. ¿Para qué? Para que nos hagan preguntas. Cuando hay un discipulado, hermanos, van a surgir diferentes preguntas y tenemos nosotros que estar preparados. Hay muchos errores en los cuales se siguen cometiendo en las iglesias, en los cuales, bueno, ok, se da el discipulado, pero muchos luego no están preparados. Entonces les hacen preguntas como, ¿la salvación se pierde o no se pierde? O les hacen preguntas, bueno, entonces lo que les comentaba hace un momento, entonces, ¿es malo adorar a María? Entonces, ¿María no es intercesora? ¿No es la madre de Dios? O luego nos pueden hacer preguntas, ¿es malo el persinarse? ¿O es malo el confesarse ante el sacerdote? Entonces, todas esas preguntas y muchas más que van a salir, tenemos que nosotros dar un tema. ¿Cuál sería el tema? Primero, en un discipulado se va a enseñar base bíblica, o sea, doctrina. Se tiene que afirmar a la gente en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, que eso ya lo vamos a ver en el otro tema. Entonces, se da el discipulado, pero tenemos que estar nosotros con el conocimiento de la palabra, estudiar la palabra, para que podamos contestar las preguntas que en el momento vayan surgiendo y poder ayudar a la gente a que pueda desarrollarse y crecer en la fe y en el conocimiento de la palabra de Dios. Muchas veces en el discipulado le decimos, no hay que salirnos del tema. Es verdad, no hay que salirnos del tema, pero en el caso de discipulado, como es gente nueva, tenemos que tener la habilidad para contestar sus preguntas y regresar nuevamente al tema, sin salirnos del tema. Porque en lo que la gente, nosotros, se van ellos teniendo esa madurez y ese crecimiento espiritual, obviamente la gente va a llegar con un montón de dudas. Entonces, poco a poco nosotros en el discipulado tenemos que ir contestando una a una. Es importante hacer un seguimiento de la gente después de evangelizar para ayudarles, nuevamente, como lo repito, a establecer su fe y animarles a que sigan caminando en el conocimiento de Dios. Porque obviamente sabemos que el enemigo va a querer poner desánimos, problemas, diferentes circunstancias a la gente que ha conocido de la palabra
para que ya no estén escuchando el evangelio y mucho menos tener un discipulado. Entonces nosotros tenemos que animarles, tenemos que visitarles, tenemos que estar al pendientes de ellos, tenemos que mandarles un mensaje, hablarles, y si a la reunión no llegaron, entonces ir a buscarlos, hablarles por teléfono, estar al pendiente de ellos. Si es necesario estar orando por ellos, hacerlo de una manera presencial, o que digan es que tengo un problema, tengo una necesidad, tengo una situación, ir a visitarles a su casa y darles el seguimiento. Recordemos que la evangelización no nada más es predicar en la palabra, sino es ir y hacer discípulos. Así lo mandó nuestro Señor Jesucristo. Y es la responsabilidad de cada uno de nosotros darles el seguimiento. Punto número 6. ¿Por qué debemos de evangelizar? Número 6. ¿Por qué debemos de evangelizar? Debemos de evangelizar porque Jesús primeramente nos lo ordenó. Es una ordenanza que el Señor Jesucristo dejó. Estamos llamados a ir y a ser discípulos a todas las naciones. Lo que incluye es compartir el evangelio con aquellos que aún no lo conocen. Además, debemos evangelizar también porque amamos a Jesús y porque tenemos ese dolor y amamos a las personas que no conocen de Cristo. Y queremos verles experimentar la salvación de sus almas y que puedan compartir esa alegría que nosotros tenemos ahora, porque Cristo vive en cada uno de nosotros. Por eso nosotros debemos de predicar el evangelio. La evangelización nuevamente es el acto de compartir las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo con los demás. Es la vocación de todo cristiano difundir el evangelio a aquellos que aún no lo conocen. El evangelio es el mensaje de salvación a través de nuestro Señor Jesucristo y del arrepentimiento. Estamos llamados a ser intencionados a la hora de establecer relaciones con los no creyentes. Estamos llamados a buscar oportunidades para compartir el evangelio en la escuela, en el trabajo, con la familia, inclusive hasta muchos cuando estamos formados para hacer un pago. Ahí es una oportunidad para predicar las buenas nuevas de salvación. Ser sensibles a la guía del Espíritu Santo y dar un seguimiento a las personas después de evangelizar. Debemos de evangelizar porque amamos a los demás y queremos ver que ellos también tengan salvación y vida eterna. Que Dios nos ayude a que nosotros podamos continuar y amar a Cristo y poder predicar el evangelio a las familias, y que nuestra iglesia sea ese ánimo y que sea ese desafío para la iglesia de que nosotros compartimos el evangelio y las buenas nuevas de salvación, y sea un desafío para que la iglesia también se anime y pueda salir a predicar el evangelio y las buenas nuevas de salvación. Que nosotros podamos ver la gloria de Cristo en las familias inconversas, en los homosexuales, en las lesbianas, en las prostitutas, en los adúlteros, en los fornicarios, en toda aquella gente que comete pecado, a toda aquella gente que no tiene el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, a toda aquella gente que piensa que muchos están cayendo en la depresión y piensan que no tienen salvación, que no tienen esperanza y están en la depravación, del pecado, de las inmoralidades, pero también están en esa depresión, se sienten solos, se sienten desanimados, que ellos puedan experimentar a un Dios vivo, a un Cristo vivo, no un Cristo crucificado que quedó clavado en la cruz, sino que resucitó, que está vivo, que está a la diestra del Padre y que quiere habitar y morar en cada uno de las personas. Eso es lo que es el evangelio y lo que debemos nosotros predicar y lo que nosotros nos debe de alentar para predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, con este tema damos por concluido y vamos al segundo tema, que es el discipulado bíblico. Ahorita ya vimos lo que es el evangelismo,
cómo se debe de evangelizar. Subí la enseñanza del sábado pasado para que tengan la continuidad. Y ahorita vamos con el siguiente tema, que es discipulado bíblico. Ya vimos que hay que predicar el evangelio, pero no nada más hay que predicar, sino hay que dar un discipulado bíblico.